Ok, buenas tardes. Entonces continuamos con la resurrección de los santos. Como recordamos, Jesucristo fue el primero en resucitar, pero después de él son las personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador, son los santos que merecen también ser parte de su resurrección. Entonces estábamos mencionando que por qué solo en el libro de Mateo 27 se menciona sobre estos santos, pero por qué no se menciona en los, en los otros evangelios. Y una razón es porque los otros evangelios están hechos para Marcos y Lucas fueron escritos para los romanos y para los griegos. Entonces algo que debemos saber es que algo que debemos saber es que los romanos y los griegos no creían en la resurrección. Y para entender esto vamos a leer Hechos 17, versículo 31 y 32. Entonces dice así. Entonces Pablo le dice a los griegos, le dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: oh, otra vez oiremos sobre este tema. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Entonces, como vemos aquí, estas personas negaban la resurrección. Y entonces esto fue muy difícil para los apóstoles, porque cuando ellos querían esparcir su mensaje, estas personas ya tenían referencias de otras culturas que negaban lo que era el tema de la resurrección, y se les era difícil enseñar esto. Por esta razón es que en los evangelios no se menciona sobre la resurrección de los muertos que resucitaron cuando Jesucristo resucitó. Y algunos de ustedes se preguntarán, pero si en Marcos, si en Lucas, si en Juan hablan de la resurrección de la hija de Jairo, hablan de la resurrección de... Entonces, ¿por qué esta resurrección de los muertos no se menciona en esos evangelios, y los otros tipos de resurrecciones sí se mencionan? Y es porque, a diferencia de las otras personas que, como mencionamos, volvieron a morir, estos santos, algunos creen que ya no volvieron a morir, porque estos que resucitaron cuando Jesucristo resucitó, habían resucitado con la promesa de no volver a morir. De hecho, recordemos que las otras personas murieron, como el caso de Lázaro y la hija de Jairo, por ejemplo, ellos vuelven a morir. Entonces, para los griegos y para los romanos, no era como, no se asombraban tanto de estos milagros, porque ellos mismos sabían que estas personas tenían cuerpos terrenales. Sin embargo, cuando hablamos de los santos que resucitaron cuando Jesucristo resucitó, algunos teólogos creen que estas personas tenían cuerpos ya glorificados, y que por esta razón no volvieron a morir, y que por esta razón no se menciona en los otros evangelios, porque hubiera sido muy difícil. Ya tenían las personas romanas y griegas tenían difícil entendiendo el mensaje de la resurrección de Cristo, hubieran tenido también problemas entendiendo estas otras resurrecciones. Y es por eso que solo se menciona en el libro de Mateo. Recordemos que el libro de Mateo fue escrito para los judíos que buscaban un rey, y es por eso que el libro de Mateo se refiere a Jesucristo como el rey, y que Él es el que construirá el reino de los cielos. Y de la misma forma que a través de Jesucristo ellos podían alcanzar la resurrección que se mencionaba desde el Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. Perdón por los problemas que hemos tenido, pero el internet nos está fallando y se nos ha caído bastante lo que es la señal. Pero estamos hablando de
las diferentes resurrecciones, primera parte. Hemos hablado de la primera resurrección, que es Cristo Jesús. La segunda resurrección que explicaba acá Emmanuel es acerca de los que habla en la palabra de Dios a través del Evangelio de Mateo, y él nos explicaba que no está en el libro de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Marcos porque fue hecho para los romanos, Lucas porque fue hecho para los griegos, y Juan que era para la iglesia. Tanto los romanos como los griegos no creían en la resurrección. Los judíos sí sabían la resurrección, que hemos estado hablando de esto. Entonces también en Efesios capítulo 4 verso 9 al verso 10 dice: y estos que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vemos acá que Jesucristo, cuando murió, él bajó y descendió y se presentó, ¿verdad? Vamos a estar dando un estudio más adelante acerca a dónde fue que visitó Jesús. Pero acá vamos a ir a Ezequiel capítulo 37 del verso 12 al verso 14, que nos habla en Ezequiel a través de los huesos secos. Y como decía acá Emmanuel, esta resurrección que nos habla acá en Mateo 27 del 51 al 53, que solo nos presenta en este evangelio, algunos entendidos de la palabra creen que estos cuerpos ya estaban glorificados, y ellos no salieron hasta que Jesucristo resucitó. Ellos resucitaron. Esa es como esa señal que Jesucristo es vida, y cuando Él murió venció a la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, como dice su palabra, y hemos leído: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está victoria tu sepulcro? Jesucristo, a través de su muerte, venció y mató a la muerte, dice su palabra. Entonces vemos acá en Ezequiel capítulo 37 verso 12, dice: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces vemos acá que a través de el valle de los huesos secos, también nos está hablando, es una profecía que se cumplió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y que nos habla aquí en Mateo para los judíos. Y es por eso es que los escritores ya no quisieron quizá notar acerca de este acontecimiento, porque vemos que, como nos explicaba Emmanuel, haciendo un recapítulo, hemos hablado de Lázaro, que nos habló la hermana, pero él hemos hablado acerca de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que está en Primera de Reyes capítulo 17 verso 17 al 24, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 32 al 37, de la mujer sunamita. Y hemos hablado de Lucas capítulo 7 verso 11 al 17, del hijo de la viuda de Naín, y de la hija de Jairo, Mateo 9 18 al 26. Como te das cuenta, en Reyes, el Antiguo Testamento, en Lucas, en Mateo, en los diferentes evangelios vas a encontrar acerca de diferentes resurrecciones, y no hay ningún problema. Pero como ellos fueron escritores que Dios, el Espíritu Santo, los dirigió para que fueran evangelizados estos pueblos, tanto los griegos como los romanos, fueran alcanzados por la palabra de Dios. Pero si hablaban de esta resurrección, se burlarían de ellos. No sé si nos leíste dónde se burló en Hechos. Ya, sí. Hechos 17. Sí, 32. Entonces en Hechos 17:32 habla cuando Pablo le habla a este pueblo que es parte
de Grecia, de los griegos. Entonces vemos de que ellos se burlan de Pablo porque no creen en la resurrección. En cambio, en lo que aconteció, por ejemplo, a la hija de Jairo, creen que fue un milagro, que fue en el momento, que el cuerpo no se había descompuesto, así que hubo como revivir a esa persona. Entonces sabemos que muchos pueblos paganos practican ciertas cosas que resucitan a las personas en ese momento. Entonces para ellos no había ningún problema para ellos, pero ya cuando habían pasado días, cuando el cuerpo estaba ya pues en descomposición, tanto como le pasó a Lázaro, pero no hubo ningún problema ahí porque él iba a volver a morir. Así que no había algo para ellos, algo muy grande. Así que para ellos era burla que Jesucristo había vivido para vida eterna. Así que esta resurrección de los santos de Jerusalén, ellos creen que fue eran cuerpos glorificados que serían las primicias de Jesucristo para el Padre. Como dice en Levíticos, no sé si tiene mi hermana, que hemos hablado y que lo volvió a decir mi hijo acerca de la fiesta de las primicias. Levíticos 23, capítulo 9, verso 10, para recalcar. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, como nos explicó acá Emmanuel, Jesucristo nos explicó acerca de que cuando se le presentó a María y le dijo, no me toques todavía, porque no se había presentado delante del Padre, hasta que el Padre recibió y le dijo al Padre, Padre mío, yo ya di mi vida, y tú la recibiste, y para el Padre fue agradable porque Él era perfecto y en Él cayeron todos nuestros pecados. Entonces cuando se presenta, ya viene con su cuerpo glorificado, entonces Él resucita primeramente y se presenta a María, luego va y se presenta al Padre y en ese transcurso es cuando salen los muertos, dice según la palabra en Mateo 27 del 51 al 53, que ellos esperaron que Jesús saliera, porque para que se cumplieran las escrituras que Él iba a ser la primicia, y luego la resurrección de los santos. Y por último vamos a hablar acerca de las otras resurrecciones en la próxima semana, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea que nosotros, claro que lloramos por nuestros muertos, claro que sufrimos cuando un esposo, una esposa, un hijo, una madre o un padre muere. Ese dolor está ahí y Dios lo sabe, y como nos explicaba aquí mi hermana, que aún Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Entonces vemos que Dios entiende ese dolor de ver partir, pero dice la palabra de Dios, podemos guardar ese luto por un momento, pero no todo un año, no toda una vida, porque nosotros que creemos en Jesucristo y nuestra familia debemos de orar por ellos para que sean alcanzados y alcancen esta resurrección, porque dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no haya tristeza como los otros que no tienen esperanza. Las demás personas que no tienen a Jesucristo no hay esperanza, pero por eso es necesario que usted esté a cuentas con el Señor, que no espere que Dios no viene, es que faltan 1000 años, 2000, 3000, pero es que usted no va a vivir 1000 años. Dice la palabra de Dios que usted, si es que llegara a alcanzar su vida plena, dice que viven 70 y los más robustos 80.
Así que yo tengo una abuelita que tiene 98 años que Dios me la ha prestado y es algo hermoso porque ella ha alcanzado todas sus generaciones. Ella es mi abuela y ella es bisabuela y ahora yo voy a ser abuela. Entonces son generaciones que Dios nos ha bendecido a través de poderse cumplir la palabra de Dios para que seamos benditos la tercera y cuarta generación y 1000 generaciones más si permanecemos en el Señor. Pero realmente, de hecho, ayer tuvimos un gran accidente con mi hijo en el carro, nos chocaron. Pero bueno, el Señor ha sido hermoso y nos ha librado de la muerte, ¿verdad? Pero si hubiéramos muerto en ese día, tenemos que estar preparados porque cada uno de nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Y tú no sabes si mañana tú vas a despertar. Tú no sabes si mañana tú vas a estar delante del Señor o en unas horas tú vas a estar delante del Señor o yo. Porque así como me pasó ese accidente, pude haber estado ya ahorita en la presencia del Señor. Entonces no puedo decir es que Dios no viene, entonces espero a hacer lo que yo quiera. Cada día debo de vivirlo en santidad, porque entonces no voy a ser parte de la resurrección, porque dice que, sigamos en el verso 14, porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, los que durmieron en Cristo Jesús. Aparte va a ser la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ellos no van a resucitar en la resurrección cuando Jesucristo dice con voz de arcángel, con trompeta, venga por su iglesia. Ellos no van a ser parte, solo la iglesia, solo la esposa, solo la novia de Cristo va a tener parte en la cena y en las bodas del Cordero. Aparte, antes del milenio van a resucitar los del Antiguo Testamento, que lo vamos a ver la próxima semana porque el tiempo ya se nos adelantó. Entonces continuamos aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel, de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, oiga, en Cristo resucitarán primero. Así que si usted es iglesia, no tiene que decir, es que el Señor no viene, es que Cristo no ha venido y por eso yo hago lo que yo quiera. Eso no es correcto, porque entonces usted no es una novia ataviada, usted no está preparado para el encuentro con el amado. Usted tiene que estar preparado y preparada para ese gran encuentro, porque si no, usted no va a ser parte de los que van a estar gobernando juntamente con el Señor, porque dice que no todos se sentarán en tronos, no todos juzgarán igual. Usted pudiendo estar en la eternidad en un lugar de honra, no es que va a estar en un lugar de deshonra, porque estar en Cristo es una victoria. Pero usted como hijo de Dios no se puede conformar, como he escuchado, lastimosamente, he escuchado a personas que dicen, ay, aunque sea la colita, aunque sea como sea, yo entro. ¿Pero qué? ¿No conocen la palabra de Dios? ¿No saben que se están perdiendo de estar en el lugar santísimo y van a estar y es para la eternidad? Entonces yo te invito a que por favor tú puedas estar en la entrada, en ese lugar con el Señor, en ese lugar especial, porque esto es agradable a Dios. Si tú en verdad amas al Señor, no digas que el Señor es tardado, porque cada uno de nosotros va a tener su encuentro personal con Dios. Sea que Dios venga hoy, ahorita, en este momento, venga en 1,000,000 de años, tú solo vas a vivir, si bien te vas, 70 años, y a los más gorditos 80 años, a los más no gorditos, sino a los más que estén saludables. Primera de Corintios capítulo 15 verso 52 dice, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos seremos transformados. Entonces vemos acá, y cuando dice trompeta, y lo hemos explicado, pero para los que no han escuchado, que algunos han confundido esta trompeta con la trompeta del juicio. La trompeta del juicio es para los de desobediencia, los que siguieron y decidieron hacer lo malo. Pero para los hijos de Dios,
para los que aman al Señor y guardan y lavan sus vestiduras, estos sí van a ser parte y van a levantarse, porque dice la palabra de Dios que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. No sé si quieres añadir acá, o hermana. Amén, gloria al Señor, hermanos. Debemos de estar preparados y listos como esa novia para presentarnos delante del Señor, como Jesús se le presentó al Padre, y así debemos nosotros presentarnos sin mancha, sin arruga delante del Señor. Gloria al Señor. Entonces vemos acá que debemos de seguir adelante y esperar esa trompeta de parte del Señor, estemos vivos, o sea que de alguna manera pues Dios nos lleve a su presencia. Como les dije, en algún momento no sabemos el hora, el día que nos toque. Precisamente ahora tenemos una pandemia a nivel mundial, no sabemos qué pueda pasar. En nombre de Jesús vamos a orar para poder continuar la siguiente semana, que vamos a estar hablando acerca de la resurrección de los testigos. Y de los 2 testigos vamos a hablar en el nombre de Jesús. Se nos trabó aquí los micrófonos. Señor Jesús, hay bastantes diferencias que a veces hay que luchar cuando uno está sirviendo al Señor. A veces el enemigo se interpone, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude para continuar este programa, sí, porque Señor, no es fácil. Hay siempre, el enemigo está atacando de muchas maneras y así, pero hay que continuar. Dice que la palabra de Dios que debemos de seguir adelante. Siempre van a haber obstáculos. Siempre el enemigo va a estar tratando de estorbar para que la palabra llegue, pero nuestro Dios es un Dios de poder. En nombre de Jesús vamos a conquistar, porque Dios quiere conquistadores, gente valiente, porque dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Vamos a orar para que podamos continuar la siguiente semana. Vamos a hablar de la resurrección de los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Vamos a hablar también acerca de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y vamos a hablar también acerca de los que van a resucitar para el juicio final. Vamos a pedir a nuestros hermanos que se unan en oración. Hay bastantes peticiones. Hay un varón que fue operado el día de hoy. Nos contó, el hermano, estuvimos orando y nos contó que gracias a Dios salió bien de la operación, no le salió nada malo. Están esperando que él despierte. Entonces espero a estas horas ya haya podido despertar de la operación. Y por aquellas personas que están enfermas acerca de esta enfermedad, que la verdad, hermanos, ustedes que están en Cristo, no tengan temor, porque si vivimos, Pablo decía, ¿verdad? Si vivimos para Cristo, y si morimos es ganancia. Morir para Cristo es solo como decir, bueno, voy a hacer un viaje, imagínate, al lugar más maravilloso, al lugar más hermoso, que es el lugar donde nos espera el Padre, el Hijo, y que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí, porque es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, y también va a estar en esta tierra con aquellos que le amen y le busquen con todo su corazón, y que sean con manos limpias y un corazón puro. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, gracias por este privilegio que nos das de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Señor, por tu amor y tu misericordia. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque has guardado nuestras vidas, Señor, en medio de cualquier situación. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que si vivimos, vivimos para ti. Y si morimos, Señor, sabemos que vamos a ese lugar especial en el cual tú preparaste para cada uno de tus hijos. Padre. Así que sea que vivamos o muramos, somos de ti, porque para ya el aguijón de la muerte fue vencido en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, Padre, por todas esas peticiones que han entrado a esta página de oración, Padre Señor, que sea usted contestando conforme las necesidades y conforme cada persona
que tenga su corazón dispuesto Padre Santo. delante de ti, que primeramente sea tu Espíritu Santo convenciéndonos Padre a cada Santo. uno de Sí, nuestros Padre errores, amado. de Sí, nuestros Señor. faltas delante de ti, Sí, para que Padre. sea usted, Sí, Señor, Padre, transformando obrando, nuestra mente, transformando. nuestro Sí, corazón, Señor amado. nuestra vida, en el nombre Sí, poderoso Padre de Santo. Jesús. Te damos la gloria, Sí, te damos Padre. la honra Toda y te la damos la gloria alabanza, para ti, Padre de la Señor. gloria. Sí, Bendito amado. seas por siempre, mi Sí, Dios. Padre. Te alabamos, Señor. glorificamos. Sí, Padre. Amén Gracias. y amén. En nombre Bendito de sea el nombre del Jesús. Señor y esperamos a la próxima semana pueda usted sintonizar este programa Teología la Biblia, encontrando esas perlas preciosas, porque la Biblia es tan preciosa que podemos encontrar tantos secretos del Señor, pero que son revelados para aquellos que aman al Señor con todo el corazón, y nosotros también podemos compartirlo a nuestros hijos y a todo aquel que tenga sed de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Y Pastor Aldrin pues les envía saludos, le está dando, y próximamente pues vamos a acoplarnos para que él pueda también volver a estar acá con nosotros. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.